Dios les bendiga, amigos, hermanos. El devocional de hoy se titula El mundo necesita la paz de Dios. Cuando consideramos todo a nuestro alrededor y podemos apreciar el caos en el que vive la gente hoy en día, ciertamente nos damos cuenta de la falta de paz en la que el mundo sigue caminando. Cada uno ve por lo suyo propio, por sí mismo, no importándole qué daño cause en su entorno. Lo que les importa es ver por su propio bien. Y nuestro Señor no estuvo exento de esta envidia, de esta vanagloria, de este orgullo y egocentrismo en el que se manejaban los fariseos y los principales sacerdotes de aquel entonces, ya que después de que nuestro Señor Jesús hizo un gran milagro, lejos de que algunos testigos presenciales pudieran dar honra y gloria a Dios por tan grande proeza, y estaban viendo la resurrección, lo primero que hicieron es que fueron a dar las nuevas a las autoridades, porque no estaban conforme con la fama del Señor, puesto que se estaba extendiendo por toda la población. Y lo primero que pensaron las autoridades no fue el creer que verdaderamente, por estar viendo una resurrección, que fuera verdaderamente el Mesías que habían estado esperando, sino que era el hacer cualquier cosa. El chiste era eliminarlo. Lo podemos ver ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 47 y 48. Dice la escritura que entonces los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en concilio y entonces dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y quien tomó el control de la situación fue Caifás, sumo sacerdote en aquel año, y él dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero fíjense bien, este hombre estaba dando testimonio de la profecía que se cumpliría, aun cuando en su corazón no había la aceptación de que Jesús fuera el Cristo. En todo eso Dios lo usó para dar testimonio de lo verdadero. Por eso dice en el verso 51, esto no lo dijo por sí mismo, o sea que fuera de él, que lo estuviera sintiendo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ante tal milagro, en sus corazones no había tranquilidad. Ellos estaban viendo por sus intereses. Su corazón estaba puesta en su bienestar económico, social, porque les agradaba los primeros lugares en las reuniones. Les gustaba que le dijeran maestro, les gustaba la ovación del pueblo. Nosotros lo podemos ver ahí cuando el Señor les reclamó todo esto, ahí en Mateo capítulo 23, versos del 3 al 7, cómo el Señor los atacó directamente y sí les dijo muy muy duro. Y les dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Los fariseos lo sabían la ley, y por eso el Señor les dijo: lo que digan que hagan, háganlo, porque es cierto. No pueden mentir, esta es parte de la ley. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y entonces el Señor los empieza a desenmascarar. Versículo 4 ahí de Mateo 23, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Y esta actitud que tuvieron los fariseos de no estar conforme con las grandes bendiciones que el Señor ya les estaba dando, eso nos muestra que no había paz en su corazón. Solo estaban a la espera de cómo eliminar aquello que les estaba quitando la tranquilidad, aquello que amenazaba su estilo de vida. Una de las cosas que la gente no se daba cuenta, que para encontrar la paz en su interior, tienen que trabajar el doble para poderla obtener. Y lo que va a llegar es apenas lo suficiente como para poder ir mitigando un poco
el gran anhelo de su corazón, porque la paz que llega a sus vidas es efímera. No es la paz de Dios, es la paz del mundo. Y el Señor nos muestra otro ejemplo precisamente con su vida, de cómo en el mundo hay tanta necesidad de paz, esa paz que lleva a la tranquilidad del alma. Ya cuando el Señor llegaba a Betania, de donde era pues su gran amigo Lázaro y al que había resucitado, hicieron una grande cena. Y vino entonces María y derramó un perfume de gran valor sobre el Señor, y ella limpiaba los pies del Señor con sus cabellos. Pero Judas de inmediato expresó su malestar al ver tan grande desperdicio de perfume, y lo expresó. Ahí en el capítulo 12, verso 5, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí es tan claro quién tiene paz, esa paz de Dios en su corazón, y quién no. María podía derramar tan caro perfume porque su corazón no estaba en el dinero. Ella lo que pensaba era tratar de agradar a su Señor con lo que ella consideraba que tenía valor, y demostrarlo de esa manera, intentando decirle al Señor que aún lo más caro que pudiera tener no significaba nada para ganar su corazón. Tratando entonces de mostrarle lo que hay dentro de ella, mostrar esa paz, esa tranquilidad que da el saber que está cerca del Señor. Por otro lado, nosotros podemos ver cómo Judas, donde no hay paz, donde para él era un desperdicio, porque su corazón, su alma estaba pegada al dinero. Entonces rápidamente él hizo cuentas de en cuánto se podía vender aquel perfume y cuánto dinero hubiera podido obtener, dejando ver que en su corazón no había esa tranquilidad, que da el sentir que estás haciendo la voluntad de Dios, que estás derramando tu corazón a los pies del Señor como lo hizo María, sino que su tranquilidad estaba en a ver cuánto dinero él podía obtener. Algo muy cierto nos dijo el Señor. Ahí en Juan capítulo 14, verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y precisamente por eso el apóstol Juan nos advierte y nos dice: ten cuidado cuando escribe su carta. Ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versos 15 al 17, el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Precisamente por eso, nuestro consejo para el mundo, para que puedan encontrar la paz de Dios, que el mundo no puede dar, que no pueden encontrar allá afuera, precisamente el apóstol Pablo nos deja una probadita, y él dice, cuando escribe la carta a la iglesia ahí en Filipos, ahí en Filipenses capítulo 3, versos del 4 al 9, él dijo: aunque yo también, él decía, tengo de qué gloriarme en la carne, aquí humanamente, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice: yo más. Y empieza a desglosar sus cartas como ser humano y como influencia que pudiera tener. Y él decía: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice: fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, él dice, las he estimado como pérdida por amor
de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La paz que da al Señor no la encontramos en el mundo, ni en las cosas del mundo. Ese es el mensaje que nosotros debemos de transmitir y poder compartir. El mundo necesita la paz de Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para poder compartir esa paz que hay en ti? Esa es nuestra tarea. Dios te bendiga.